Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tercer episodio ya de Confidentes Podcast. Como siempre me acompaña mi hermosa, mi amada y mi preciosa esposa. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, mi vida. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, es nuestro tercer episodio, ¿no? ¿Ya? Y quién iba a creer, ¿no? Sí. Pero aquí estamos. Y bueno, pues el tema de hoy es súper importante y súper interesante más que todo. Y antes que nada, quisiera dejarle claro a las personas que nos ven que no estamos hablando aquí de religión, sino nada, que ¿no? estamos hablando más bien de lo que realmente vivimos nosotros, el día a día, ¿no? Y muchas personas se preguntan que por qué hablan de Dios y que por qué Jesús y esto y lo otro. Es porque, honestamente, en mí y en mi matrimonio, Jesús es el centro de nosotros. Y si yo no hablo de Él, siento que mi vida no tiene sentido. Y es que justamente cuando empezamos este proyecto decidimos hacer aquello, ¿no? Cuando nos planteamos la idea con mi esposa y dijimos, hablemos de lo que sabemos, desde lo que nuestra experiencia podemos aportar en la vida de otros. Pero que hemos vivido más que todo. Y nos dimos cuenta de que es imposible apartar a Dios de la ecuación. O sea, es imposible apartar a Dios de cualquier aspecto de nuestras vidas, porque Él ha estado presente en cada etapa, desde antes de conocernos y obviamente ahora como matrimonio. Y yo quiero empezar este podcast, amor, justamente haciéndote una pregunta a ti de forma personal. ¿Qué significa Jesús en tu vida? Salvación. ¿Por qué se te vino eso a la mente? Porque creo que muchas veces el enemigo nos ha querido poner situaciones, incluso personas que han querido dañar mi vida, pero sin embargo Dios ha estado ahí para rescatarme. Para salvarme de todo lo que el enemigo quiera ponerlo ahí. Siempre ha sido Jesús el que ha estado ahí. Sabes, tú dices algo interesante, porque si bien sabemos, o la historia bíblica demuestra que Jesús justamente tenía el propósito de salvar a la humanidad y regalarle vida eterna, pero tú has puesto ese concepto en un ámbito muy personal de tu vida. Es decir, Jesús no vino solamente a salvarte del pecado, sino que vino a salvarte de cada área de tu vida que Él sabe que es un peligro para ti. Exacto, Él conoce todo lo que va a pasar y sin embargo siempre ha estado allí para rescatarnos de eso que nos puede causar daño en nuestras vidas. Y sabes qué interesante es tener la experiencia de conocer a Jesús, no solamente por lo que escuchas o por lo que puedes leer de Él, sino tener una experiencia real de saber quién es Él. Una vez que vienes hacia Dios y conoces quién es Él, esa figura de amor, te das cuenta que definitivamente es lo que tu vida necesita. Yo quiero que nos cuentes un poco cuándo fue el día que justamente tú tuviste ese encuentro con Jesús. ¿Cuál fue esa experiencia que tuviste con Él? Mira, como te he contado a ti, yo conocí a Jesús cuando pasé mi momento de depresión, cuando sentía que no era aceptada, o sea, sentía como que no encajaba en el mundo. Y muchas veces... ¿Cuántos años tenías? A ver, que unos 12 años. ¿En tu adolescencia? En mi adolescencia, cuando uno está en la época de escuela, ya colegio. Hay muchas dudas, muchas confusiones. Claro, es que sales a experimentar un mundo completamente diferente. Y yo me sentía en un momento de que no me sentía aceptada, de que sentía que no encajaba en este mundo. Obviamente yo pasé mi momento de depresión y ansiedad sola, pero nunca estuve sola. O sea, tal vez sola en que nunca estuvo mis padres, nunca tuve amigos que estuvieran allí para mí. Y muchas veces yo intenté quitarme la vida. O sea, fue como que yo iba por la calle y siempre era como que decía, no, siento que no encajo en este mundo y lo que quiero hacer es como que desaparecer. ¿Sentías ese vacío del que hablábamos? Sí, sentía ese vacío. Ay, no me hagas hablar esto. Mira, justamente este podcast se llama Confidentes porque conocemos aquellas cosas que son propias de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos una historia con Dios. Hoy tú nos estás contando justamente que pasaste un proceso complicado en tu vida, en donde sentías un vacío, en donde sentías que nada tenía un propósito.
y tuviste ese encuentro genuino con Jesús? Como te decía, me acuerdo que una vez iba por la calle y era como que cuando tú vas por la calle y hablándote a ti mismo y diciéndote, no, sientes que este mundo no es para ti. Y yo me acuerdo que iba por la calle y decía, no, creo que no vale la pena vivir. Y me acuerdo que iba por una calle transitada, había muchos carros y en mi cabeza solo era, no perteneces aquí. Y yo me aventé a la avenida y justamente en ese momento no pasaron carros ni de ida ni de vuelta, porque honestamente yo en mi vida sentía ese vacío que no lo podía llenar con nada y quería quitarme la vida. Entonces, y justamente yo me lanzo y desaparecieron los carros y sentí como que alguien me tocó así de esta manera y fue como que el cuerpo se me erizó y dije, fue como que en ese momento entré, o sea, reaccioné y dije, no, ¿qué estoy haciendo? Entonces ahí fue cuando realmente yo conocí a Jesús, que tal vez no tenía amigos, que tal vez no tenía un familiar que estuviera allí conmigo. Era como se dice, yo era muy rebelde y siempre era como que trataba de llamar la atención de que mis padres estuvieran ahí escuchándome. Pero en ese momento fue cuando realmente conocí a Jesús. Ya te digo, sentí que alguien tocó mi hombro y como que me apartó. Wow. Como que me hizo para atrás y fue como que reaccioné y dije no. Nosotros somos, bueno, conocemos de Dios ya mucho tiempo, pero de una relación con Dios que realmente yo sentía que tenía que buscar de Dios. Te hablo de hace unos 3 años prácticamente que realmente quise conocerlo más. Pero nunca me voy a olvidar de ese momento cuando quise quitarme la vida y fue como que todo se paró y Dios me apartó de eso. Por eso te digo, Dios en mí es salvación. Wow, ahora tiene sentido el por qué dijiste esa palabra. Sí. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Yo sentía que tenía que buscarlo más, pero tal vez por lo que el mundo te hace ver de que, o sea, el mundo te da muchas cosas, aparentemente te hace ver las cosas bonitas. Y yo quería como que trataba de encajar, pero sentía que no podía seguir ahí mismo. Y en ese momento creo que todos llegamos a un punto de decir basta, hasta aquí nomás. Y como te digo, hace 3 años realmente yo, en lo personal, dije no voy a tratar de agradar al mundo, no voy a tratar de que lo que el resto diga dañe lo que yo realmente quiero conseguir. Y lo que quería conseguir en aquel tiempo era realmente buscar más de Dios, llenarme más de Dios. ¿Sabes? Ahora que tú cuentas esta historia y abres tu corazón, entiendo que Jesús, cuando Jesús llega a tu vida, la divide en un antes y en un después. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, dividió la historia. Hoy la historia se divide en un antes de Cristo y un después de Cristo. Cuando tú estudias historia, de hecho en el colegio, en la universidad, hace la referencia a los años en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Y en la vida personal pasa de igual forma. Tu vida empieza a contarse, o tu historia empieza a contarse en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Es decir, porque Dios realmente empieza a escribir contigo una nueva historia. Y somos nuevas personas cuando venimos hacia Él. Así es. ¿Sabes? Se me viene a la mente una historia, o más bien el transcurso de la historia, en donde a través de la Biblia podemos conocer que había miles de personas que seguían a Jesús. Muchas de ellas, cientos de ellas, o la mayor parte de ellos, lo seguían por un milagro. También habían quienes le seguían porque sentían la necesidad de hacerlo. Pero existía también otro grupo llamado los fariseos, quienes eran parte de la cultura judía, que se basaban estrictamente en la ley, así lo llamaban ellos. Y muchos de ellos, al ver que Jesús hacía milagros, que Jesús hacía esto y lo otro, primero se asombraban y luego en su corazón tenían
mucha incredulidad y empezaban a juzgar las cosas que Jesús hacía. ¿Sabes por qué? Porque ellos veían a Jesús desde su propia perspectiva, desde la perspectiva de la religión. Uh-huh. Y es ahí el problema cuando nosotros escuchamos de Jesús y decimos, este ya me va a hablar de religión, o este ya me va a hablar del cristianismo. Es que eso pasa. No sé si te ha pasado, te iba a decir justamente, en tu entorno social, en el colegio, luego en los espacios que has estado, y cuando has nombrado la palabra Jesús, ¿qué es la primera reacción de la gente? No me hables de religión. No me y hables realmente de religión. obvio, o sea, claro está que muchas veces cuando he querido ayudar a alguien, cuando he sentido la necesidad de ayudarlos, es que yo no puedo dejar de hablar de Jesús porque Jesús ha hecho grandes milagros en mi vida. Uh-huh. Y yo tengo que contarte de acuerdo a mi experiencia, correcto, lo que yo he vivido. Entonces, si tú me vienes a pedir un consejo a mí y me dices, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación, ¿qué debo hacer? Te voy a tener que mencionar a Jesús porque Él me ha ayudado, Él me ha salvado. Entonces, yo te voy a hablar no de religión. No te voy a decir en tal versículo está esto, sino que te voy a hablar de acuerdo a mi experiencia, lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sabes? Basándonos justamente en esto, en esta historia que acabo de mencionar, entiendo un principio básico, y es que la religión separa. La religión es un obstáculo que te impide conocer de cerca quién es Jesús. Pasaba con los fariseos. Ellos estaban basados en una religión, uh-huh, y en vez de conocer a Jesús que lo tenían enfrente, empezaban a juzgarlo y a medirlo de acuerdo a sus normas y a la ley establecida en ese tiempo. Y lo mismo pasa con la gente que hoy en día tú le hablas de Jesús, y a una persona que quizás, como tú decías, está pasando un problema y le dices, Jesús te ama, y a veces el entender a esa persona que le vas a hablar de religión, ¿cuál es su primera reacción? Se ríen. Se ríen o te rechazan, uh-huh, no quieren escuchar. Por eso te decía que la religión es ese obstáculo que impide conocer de cerca a Jesús. Sabes, yo buscaba en la Biblia y no encontré la palabra religión. Es que no, o sea, la religión la ha creado el hombre. Uh-huh. Porque en sí Dios creó una relación de yo, correcto, y él. Esa es la palabra. Relación. Eso es lo que Jesús quería hacer a cada minuto cuando estaba aquí en la tierra. Y sabes, hoy en día hay miles y cientos de religiones, y todos, uh-huh, dicen, yo soy esto, yo soy lo otro, y todos creen estar en la verdad. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra nunca habló de una religión, no habló del catolicismo, no habló de otra religión, no se me viene a la mente quizás los mormones u otra religión. Uh-huh. Jesús simplemente les decía a las personas que los miraba, sígueme. Y de ahí nace justamente el cristianismo que significa ser un seguidor de Cristo. Pero bien, no quiero caer en ese punto. Era importante preguntarte qué significa Jesús en tu vida, porque sin duda cada persona que ha tenido una experiencia con Jesús, podemos justamente decir lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Mira, si tú me preguntas a mí, para mí Jesús es mi refugio en los momentos de angustia, es mi consuelo cuando lloro, es mi mejor amigo, es quien comparte conmigo las tristezas y las alegrías, es quien siempre ha estado allí presente y nunca te deja cuando todos se van. Uh-huh. Eso es Jesús. Y lo más maravilloso es que tú lo puedes conocer desde cualquier lugar en el que estés. O sea, simplemente decir, Jesús, te quiero conocer, y empezar a vivir una experiencia con Él. Como te dije desde un principio, apartando todo concepto que tengas acerca de la religión. Así es. Bueno, ahora que ya sabemos qué significa Jesús en nuestra vida, ¿qué tanto crees tú que necesita el mundo de Jesús? Ahora que tú planteas esa pregunta, amor, se me viene una frase de un filósofo que dijo en una ocasión, en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Y no quiero basarme en historias, en esta ocasión, en historias bíblicas. No. Quiero basarme en historias que tú y yo y quizás muchas personas hemos podido ver. Famosos, actores, actrices, cantantes, escritores,
personas que literalmente tú los miras y dices, ¿qué le puede faltar a esta persona? Porque tienen empresas, porque tienen dinero, tienen fama, todo lo que hoy en día una persona común y corriente querría tener, ¿no? Ujú. Pero sin embargo hemos visto personas que lamentablemente incluso se han eliminado de este mundo. Otras personas que han dicho y han reconocido públicamente, lo tengo todo, pero siento que no tengo nada. Mira, por ejemplo, el último caso que se dio a conocer en el mundo entero, lo que pasó con Daddy Yankee, un cantante de música urbana que marcó un movimiento, que prácticamente es un hombre millonario. Claro que muchos lo miran desde diferentes perspectivas, pero que a la final dijo, no es aquí donde quiero pertenecer, Ujú. sino que quiero empezar un nuevo camino. Y aparentemente lo tenía todo. Es lo que nosotros Así vemos. vivimos, ¿no? Y aparentemente estamos o sea, teniendo todo lo que el mundo nos da, decimos, wow, ya tenemos todo y nos sentimos bien. Hay personas que lo dicen, pero en realidad siempre hay ese vacío que ni la fama, ni el dinero, Nada. ni ser conocido, ni nada, lo va a llenar como llena Jesús. Yo siento que Jesús es la pieza que le falta a este mundo. Mira, cuando tú sientes verdaderamente ese vacío, porque siento que en un punto de mi vida también lo he sentido, a pesar de que he hecho muchas cosas, he tomado diferentes caminos, pero siempre llegas a ese mismo punto. Algo me falta. Algo me falta. Y ajá. cuando decides experimentar esa relación que tú decías con Dios, te das cuenta que Dios es lo que tanto estabas buscando. Es lo que tanto necesitaba. Y eso es la realidad que muchas personas no entienden. Hoy en día existen las personas que creen en muchas cosas, ¿no? Y hay personas que también no creen en Jesús. Hay personas que te dicen lo que está escrito en la Biblia son simplemente fábulas, son simplemente cuentos, algo que nunca pasó. Y cada persona tiene el derecho de creer lo que quieren. Ujú. Porque, mira, nosotros que creemos justamente en que Dios nos creó, sabemos perfectamente que Dios nos creó ¿con qué? Con libertad, Con libertad. de hacer lo que queramos, de elegir a nuestra manera lo que nosotros creamos convenientes. Exacto. Mira, cuando Dios nos creó, no nos creó como una especie de robot para hacer lo que Él nos dice. No. Él creó todo lo que existe y nos creó a nosotros, pero nos creó con ese elemento importante que hoy tenemos, que es la libertad. Y es por eso que hoy en día el mundo puede elegir no creer. Hoy en día existen personas ateas, Claro. existen personas agnósticas que deciden simplemente no creer en nada. Pero yo siento que en algún punto de tu vida te das cuenta que verdaderamente lo que le hace falta precisamente a tu vida es Jesús. Así es. Pero hay que también tener en claro que venir a Jesús no es que tus problemas se van a acabar. O sea, los problemas siempre van a estar allí. Pero depende de nosotros cómo queremos salir de ellos. O sea, si tú le invitas a Jesús a entrar a tu vida, a que tome el control de todo de ti, también tienes que entender que los problemas van a estar allí, pero que tarde, que temprano, todo eso va a pasar. Creo O sea, que- en el momento te puedes decir, pero si sigo a Jesús, ¿por qué me está pasando esto? Eso es parte del proceso. O sea, es parte de la vida misma. Si tú piensas que llegando a Jesús, hoy tomas la decisión, voy a seguir a Jesús y se me van a ir los problemas, no va a ser así. O sea, esto es, los problemas van a estar allí porque nosotros hemos tomado malas decisiones y estas son las consecuencias. Pero una vez que nosotros llegamos a Jesús, poco a poco esos problemas van a ir desapareciendo. Es claro que en Jesús empiezas a vivir una nueva experiencia y de hecho puedes tener una nueva vida en Él. Pero Jesús fue claro en un aspecto cuando dijo, en el mundo van a tener sufrimiento, pero anímense porque yo he vencido al mundo, porque yo tengo la victoria para ustedes. Mira, sin duda una vida con Jesús no es una vida fácil. No. De hecho, considero que una vida con Jesús es una vida incluso más difícil que una vida común y corriente. Porque es necesario esforzarte más para honrar a Dios. Y a veces eso cuesta, ese camino o ese trayecto es difícil. ¿Y cuánto te ha costado a ti vida todo esto? Mira,
también hay que puntualizar algo importante aquí. Cuando tú vienes a Jesús, no es que la Biblia está allí para forzar tu vida y decir esto tienes que hacer. Cada palabra que está escrita en la Biblia te ayuda a guiar tu vida de una forma muy puntual. Yo siempre digo, la palabra de Dios no está allí para impedir que vivas, sino para impedir que sufras. Wow. Y Dios siempre tuvo presente aquello, de que cada palabra y cada promesa sea justamente para llevarte hacia un propósito que Él quiere, que es la vida eterna. Así es. Si tú, como me preguntaste, es difícil, pero cuando tú empiezas a conocer a Jesús, empiezas a amar sus palabras. Y cuando amas algo, sin duda no se te hace una pesadilla poder obedecer a Dios, sino que el amor te lleva a querer honrar a Dios. El amor te transforma. Sin duda, es algo increíble que solamente cuando tienes esa experiencia con Dios puedes decir verdaderamente esto es. Realmente vale la pena, ¿no? Y mira, amor, muchas veces he escuchado, porque cuando trato de hablarle a alguien sobre lo que Dios ha hecho en mi vida, me han hecho esta pregunta. A ver. Pero si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Sabes, creo que es una de las preguntas que más se ha repetido por parte de algunas personas que se abstienen a aceptar a Dios en sus vidas. Mira, desde un principio, cuando tú abres la Biblia y desde un principio entiendes que Dios nos creó con absoluta libertad. Lo dijimos hace un momento. Tú hoy puedes tomar la decisión que quieras. Desde el principio hasta el son de hoy, el hombre ha hecho y deshecho como ha querido. Como le ha dado la gana. En todo aspecto de la vida, político, social, han sido las decisiones de nosotros mismos lo que nos han llevado a un fin específico. Exacto. Ahora, con esto quiero decirte que no se trata de que Dios permita o provoque ciertas cosas en el mundo, porque Él nos ama y este amor se ve reflejado en lo que Él hace por nosotros. No es que Dios permita aquello, es que nosotros hemos decidido vivir en ausencia de Él. Más bien aquí la pregunta debería revertirse en decir, si pasan tantas cosas malas en el mundo, si la violencia ha aumentado, si cosas que antes no se veían están ocurriendo, ¿por qué nosotros nos resistimos en ir hacia Dios? Mira cómo cambia la perspectiva cuando entiendes que Dios no provoca el mal. El mal existe y es cierto, pero somos nosotros que al vivir en ausencia de Él, permitimos que eso ocurra. Mira, hay una parte, una promesa que me gusta mucho que dice, si mi pueblo se humillare y orare y se apartare de sus malos caminos, yo los voy a escuchar, los voy a perdonar y voy a sanar su tierra. Hoy en día tú puedes ver lo que está pasando. Ni siquiera hace falta aprender el televisor como antes, sino que abres tu celular y ves lo que está pasando en nuestro mismo país. La violencia que está ocurriendo en estos días es increíble. Es imparable también. Veíamos algunos videos de cómo terminan con la vida de alguien de una manera tan simple, de una manera tan rápida, que se ha perdido todo. Se ha perdido la sensibilidad. O sea, no existe ahora. Y son personas que si tú dices, Dios, ¿por qué permites aquello? No es que Dios esté permitiendo, es que Dios está presente, pero son aquellas personas quienes no toman la decisión de acercarse hacia Él. Dios todo el tiempo está presente. Es nuestra responsabilidad el decir, Dios, quiero conocerte. Ahora, no queremos con esto decirte de que entregar tu vida a Jesús es una película de romance en donde todo a partir de aquello empieza a surgir bien. Hay luchas que cada día como personas también atravesamos. Hay tentaciones de las que también somos parte. De hecho, ser cristiano no significa ser perfecto como la gente lo quiere asimilar.
De hecho, somos personas imperfectas. Tú eres una persona imperfecta, soy una persona imperfecta, buscando a un Dios perfecto, quien se perfecciona en nuestras debilidades. Y eso es lo interesante de haber conocido a Dios. De hecho, mira, aunque yo nací en un hogar en donde se enseñó la palabra, en donde nuestra madre nos enseñó acerca de la Biblia desde muy pequeños, siempre hay un momento en el que tienes un encuentro con Dios. Yo también, a pesar de que conocía de Jesús, crecí con mucha confusión, crecí en mi adolescencia y como lo dije en otro podcast, no tenía un propósito, no tenía un norte hacia dónde ir. Pero a la edad de mis 17 y 18 años tuve ese encuentro con Dios y Dios empezó también a cambiar mi vida y a darme un propósito por el cual vivir. Porque mira, yo te decía que cuando Jesús estuvo aquí dijo: yo soy el camino, porque no hay otro camino. Puedes escoger cualquier otro camino en tu vida, pero a la final te vas a dar cuenta que verdaderamente Él es el camino que te lleva a ese propósito en donde sientes esa plenitud en tu vida. Dijo Jesús también: yo soy el camino, la verdad. ¿Sabes? Porque a veces vivimos en un mundo de mentiras. Vivimos engañados de muchas formas, pero cuando vienes y conoces a Jesús, te topas con la verdad, y de verdad que es increíble. Y termina diciendo Jesús: yo soy la vida. Porque aunque estés aquí y existas, a veces no necesariamente estás viviendo. A veces simplemente estamos respirando porque es gratis, pero no estamos experimentando la vida en plenitud que Dios quiere que experimentemos. Eso es conocer a Jesús. Te decíamos, no es una religión, es conocer el camino, es conocer la verdad y es conocer la verdadera vida en esta tierra. Y hay un versículo que me gusta de la Biblia que dice: separados de mí no hay nada que uno pueda hacer. Sin duda. Y realmente cuando tú llegas a conocer a Dios, a Jesús, y empiezas a escudriñar su palabra y te topas con estos versículos, a mí me dejan pensando. Porque yo me pongo a pensar sobre mi vida lejos de Él y realmente tal vez el enemigo me dio algunos, ¿cómo te digo? Algunas cosas buenas que aparentemente se veían buenas y te sentías bien, pero cuando querías que realmente sucediera algo y no pasaba, y cuando tú lees ese versículo y te quedas pensando y dices: es verdad. Separados de Dios uno no va a conseguir nada. Con nuestras fuerzas nada va a ser posible. Y eso es lo que muchas veces a mí me ha pasado. Pero ahora que realmente lo conozco, como lo conozco, créeme que vivir una vida lejos de Dios es lo peor que el mundo puede hacer. Wow, es increíble lo que tú dices. Y para terminar este espacio, amor, quiero sí expresar a la gente y decir: vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena. Vale todo. Muchas personas, mira, te decía en un principio, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, lo seguían por un milagro. Pocas lo seguían por amor hacia Él. Y en una ocasión Jesús se encontró con un joven que le dijo: sígueme. Y él dijo: espera, tengo que hacer esto. Y puso un pretexto para seguirlo. Es lo que hoy en día el mundo hace, la gente hace. No quiero seguirte porque esa vida es una vida de religión. De aburridos. De gente que no hace esto, que no se divierte. Pero es que cuando conoces, reitero, la vida en plenitud que tienes cerca de Jesús, sientes que no te hace falta nada. Mira, no es que nosotros no hagamos muchas cosas o que no podamos hacer muchas cosas. De hecho, podemos hacer todo en esta tierra. Mira, yo quiero contarte algo antes de terminar. Honestamente, yo cuando busqué a Dios, yo lo busqué de esa manera, por conseguir algo. ¿Ya? Pero cuando realmente quise conocerlo más, porque siempre va a haber ¿cómo sería? Una excusa sería, ¿no? Un pretexto. Cuando yo vine a Dios a buscarlo realmente, yo primero puse un pretexto para buscarlo. ¿Ya? Porque quería conseguir esto. Pero conforme tú vas sabiendo más de Él, aprendiendo más de Él,
te quedas enganchado. Es lo que pasó conmigo. O sea, yo lo busqué por un pretexto, por una excusa de algo, de que quisiera que esto hiciera en mi vida. Pero cuando tú sigues leyendo más de Él, aprendiendo, conociéndolo más a Él, te quedas, como me pasó a mí. A pesar de que yo iba a la iglesia, yo me seguía sintiendo vacía. Seguía como que, ¿de qué me vale ir a la iglesia si realmente no? Hasta cuando entendí que la iglesia no iba a llenar ese vacío, sino era Dios quien me iba a llenar. Y hasta ahora, créeme que le agradezco ese pretexto que me hizo regresar a Él. Sabes, no importa la razón que te lleve a buscar a Jesús. No importa. Porque cuando llegas hacia Él, como dices tú, no hay marcha atrás. No, o sea, ahí te vas a quedar. Es una experiencia que nos tomaría horas y miles de podcasts contarte cada una de las experiencias que hemos tenido con Jesús. Pero sin duda no es ese el propósito. El propósito es que tú puedas experimentar tu propia historia con Dios, que Dios empiece a escribir el propio capítulo de tu vida en el cual tú seas el protagonista. Aquí nosotros somos jóvenes que hemos decidido entregarle hace mucho tiempo atrás nuestra vida a Dios. Esto no es lo típico que la gente dice, tú eres cristiano porque naciste en un hogar cristiano. Créeme que no. Nosotros hemos tenido que pasar momentos complicados y tener un encuentro con Dios para conocer quién verdaderamente es Él. Y hoy, como tú dijiste, amor, tú que nos escuchas y dices, bueno, quisiera conocer a Jesús, o esto está pasando en mi vida, no importa cuál sea la motivación que te lleve a tomar esa decisión, lo importante es que experimentes aquello. Es como aquel anuncio que te dice, si no te funciona te devolvemos el dinero. Pero aquí créeme que va a funcionar, o sea, que la experiencia con Dios es única y tan sin igual que cuando tú mismo la presencias, no va a haber vuelta atrás, o sea, no vas a querer volver a la misma vida de antes. Dios cambia vidas, Dios cambia corazones y Dios hoy quiere cambiar tu historia. Creo que eso es lo que queremos compartirles, amor, a la gente en este podcast. Gracias también por abrir tu corazón. Creo que hay muchas experiencias más que podemos contar en el transcurso de estos episodios que poco a poco vamos a ir generando con el único propósito de que ustedes puedan tener su propia historia con Jesús. Bueno, y gracias, chicos, por escucharnos. Espero que realmente lo que hemos hablado aquí les sirva. Y si crees que el mensaje te llegó, pues realmente ponlo en práctica porque seguir a Jesús no es fácil, pero es el mejor camino que uno puede elegir. Y vale la pena, y vale la vida, vale todo. Y vale todo, de verdad que vale todo. Gracias por compartir siempre nuestro contenido. También no se olviden suscribirse en todas nuestras redes sociales y por supuesto también acá en nuestro canal de YouTube. Hemos estado en estos apenas 3 capítulos, hemos tenido ya algunos mensajes de algunas personas que verdaderamente nos llenan, porque no importa si es una, de verdad que no nos importa si es una persona a la que estamos llegando, si Dios está tocando el corazón de esa persona. Y esperamos que esa persona seas tú. Si sienten la necesidad de que este mensaje le pueda servir a alguien, compártalo porque créanme que muchas veces cuando yo estoy en alguna de mis redes sociales y siento que es un mensaje positivo, lo comparto con alguien que Dios ha puesto en mi corazón. Créanme que todo esto vale la pena de verdad. Y gracias por seguirnos. Y nos vemos en el próximo capítulo de Confidentes Podcast.